Tu nombre está entrando en conversaciones donde no pensabas entrar, y eso no es pequeño, porque veo gestos cambiados, silencios raros, miradas que se cortan rápido, y una verdad moviéndose por debajo de lo visible. Lo fuerte no es que te mencionen, lo fuerte es el motivo, porque aquí no hablan de ti por costumbre, hablan de ti porque algo que hiciste, callaste o intuías, ha empezado a pesar. Siento ese instante tan humano en el que notas un ambiente distinto, sin pruebas todavía, pero con esa punzada que aparece cuando alguien sabe más de lo que dice, y tú lo captas sin entenderlo entero. En el camino de Capricornio, cuando la paciencia ya iba cansada, esta señal llega para confirmar que no estabas exagerando, estabas percibiendo una corriente real, una de esas que cambian la lectura completa de un asunto. Lo delicado es que esto toca más de un frente, no se queda en un comentario suelto, se mete en vínculos, decisiones, planes y también en la imagen que otros intentan sostener delante de ti. Veo que llevas un tiempo notando detalles mínimos, una respuesta más fría, una llamada que no llega, alguien que se hace el normal mientras mide cada palabra, y esa mezcla entre sospecha y cansancio. También aparece el recuerdo de noches con la mente encendida, repasando conversaciones antiguas, pensando en si dijiste demasiado o en si fuiste demasiado generoso, con quien no lo merecía, y eso pesa más de lo que cuentas. Si quieres que la verdad se ponga de tu parte, escribe abajo, que se vea todo claro, regala tu like y sigue conmigo, porque esto se está moviendo justo en el punto que más te importa. No me habla de una persecución absurda, me habla de un eco, de una reacción en cadena que empezó lejos de tus ojos, y que ahora se está acercando a tu realidad cotidiana. Alguien pronunció tu nombre con una intención concreta, no por nostalgia ni por simple charla, sino porque necesita ordenar un lío, que ya no puede sostener con la vieja versión de los hechos. Y aquí cambia todo, porque lo que parecía una simple incomodidad, empieza a tomar forma de consecuencia, de esas que se notan en una puerta que se abre, en una explicación tardía, en un cambio de actitud. Siento una persona cercana, no necesariamente íntima, pero sí lo bastante presente como para saber por dónde vas, alguien que aparenta calma, que escucha más de la cuenta, y que últimamente se queda pensando después de hablar contigo. Esa persona ha oído algo, o ha visto una pieza que no esperaba, y aunque no lo ha soltado todavía, le está costando actuar como si nada, porque lo que sabe le remueve. También aparece otra presencia más inquieta, alguien que improvisa excusas, que cambia de tema deprisa, que evita ciertos nombres y ciertas fechas, como quien teme que una cosa lleve a otra. Lo reconocerás en detalles pequeños, en el tono con el que responde, en esa prisa poco natural por cerrar una conversación, o en la manera de justificarse cuando nadie estaba pidiendo explicaciones. Y aquí el universo aprieta, porque cuando algo escondido empieza a oler raro, no hace falta un gran escándalo, basta una grieta para que la verdad empiece a respirar. Veo que has aguantado más de lo que convenía, no por debilidad, sino por prudencia, porque a cierta edad se aprende que no todo merece una guerra, y que a veces observar da más poder que reaccionar. Pero esa forma tuya de esperar, de mirar 2 veces antes de hablar, ha servido para algo importante, porque mientras otros se enredaban, tú ibas guardando sensaciones, frases, ausencias y pequeños cambios imposibles de fingir eternamente. Si deseas que llegue a tu vida la explicación que falta, escribe, quiero las cosas de frente. Suscríbete ahora y quédate muy cerca, porque lo que se está cocinando puede darte una vuelta preciosa. Hay una dignidad muy tuya en todo esto, una dignidad que otros han confundido con ingenuidad, y ese error, precisamente ese error, va a salirles caro. Cuando uno cree que puede mover hilos sin dejar huella, olvida que hasta la mentira más ordenada, acaba tropezando con un detalle doméstico, con una frase fuera de sitio, con un testigo que no pensaban. Lo que me enseñan ahora tiene un sabor muy reconocible, esa sensación de enterarte de algo por la cara de alguien, antes que por sus palabras, como cuando notas un cambio en una mesa compartida, y nadie se atreve a nombrarlo. Hay una conversación pendiente que no empieza contigo, pero termina afectándote, y por eso tu nombre aparece donde menos imaginas, entre personas que creen tener el control de la versión final. Lo delicado es que una de esas personas no te tiene mala intención, aunque sí miedo, porque entiende que si unes los puntos, ciertas máscaras se caen demasiado rápido. Veo protección espiritual alrededor de este asunto, no como humo bonito, sino como esa fuerza serena, que aparta de tu camino lo confuso cuando ya has aguantado demasiado,
y eso se nota en tu intuición. Hay señales pequeñas, un mensaje que llega tarde pero justo, un comentario casual que te hace girar la cabeza, una coincidencia sencilla que te coloca delante de la pieza correcta. Y aunque de momento parezca una simple incomodidad, esto está tocando algo más grande, está removiendo el lugar que ocupas en la historia que otros contaban sobre ti. No me quedo solo en el enredo, porque también veo un giro útil, casi reparador, y por eso te pido que no tomes una decisión precipitada justo ahora, aunque por dentro te hierva la sangre. La persona que ha abierto este movimiento no esperaba ciertas reacciones, y menos aún esperaba que otra voz, más discreta, empezara a comparar versiones y a notar huecos incómodos. Quiero saber si también sientes esa cosa rara, cuando alguien te habla normal, pero notas que por dentro te está ocultando media verdad, porque esa sensación aquí tiene mucho más peso del que parece. Si has sentido últimamente que algo se te escapaba por milímetros, no estabas perdiendo facultad ninguna, estabas rozando una información que aún no había terminado de formarse. Y justo ahí está la tensión real, porque cuando por fin encaje, no solo entenderás quién te nombra, también entenderás por qué lo están haciendo ahora y no antes. Lo que estaba difuso empieza a bajar a tierra, y eso cambia el pulso de todo, porque ya no veo una simple sospecha flotando, veo movimientos concretos, decisiones pequeñas, y gente recolocándose sin avisarte. Hay alguien revisando lo ocurrido con otros ojos, quizá después de una discusión, quizá después de quedarse a solas en casa, con ese cansancio que llega cuando una mentira deja de compensar. Esa persona mira atrás y recuerda una frase tuya, un aviso que en su momento sonó exagerado, y ahora le cae encima con una claridad casi molesta. Por eso el ambiente no está raro por casualidad, está raro porque algunas certezas ajenas se han roto, y cuando eso pasa, el primero que cambia no es quien habló, es quien cayó demasiado. En tu lectura aparece algo muy concreto, una reputación silenciosa que te acompaña, y que ahora pesa más que cualquier relato bonito fabricado deprisa. Me muestran un entorno conocido, no necesariamente familia, aunque puede tocarla, donde una persona de carácter fuerte se ha visto obligada a escuchar algo que prefería ignorar, y desde entonces ya no pisa igual. También aparece quien va de conciliador, quien dice no querer problemas, pero lleva días midiendo el daño y pensando cómo salir mejor colocado, porque entiende que esto no se tapa con una sonrisa. Hay un momento muy de la vida real aquí, el de abrir un cajón, coger un papel, releer un mensaje antiguo, o recordar una escena pequeña que de pronto lo cambia todo. Quiero saber si te ha pasado eso de volver a una conversación vieja, y darte cuenta, semanas después, de que la frase importante estaba justo en lo que casi pasaste por alto. Siento que has recibido señales mezcladas, una cercanía extraña de alguien que antes apenas buscaba trato, un interés repentino, una suavidad que llega tarde, y eso no nace de la nada. Cuando una persona teme quedar mal, intenta suavizar el terreno antes de que llegue la parte incómoda, y eso explica ciertos gestos que estabas notando sin terminar de entenderlos. No es cariño espontáneo, no en todos los casos, es cálculo mezclado con nervios, y esa combinación se nota mucho, cuando uno ya ha vivido bastante y conoce el sabor de la incomodidad ajena. Veo a alguien más joven de mente o de actitud, una persona que se mueve rápido, que suelta datos a medias, que hace comentarios como quien no quiere la cosa, y que sin querer está dejando pistas. Esa persona no domina el silencio, no sabe sostener una versión falsa durante demasiado tiempo, y ahí puede estar una de las llaves más útiles para ti. También aparece alguien mayor o más serio, más pendiente de la imagen, de lo correcto, del qué dirán, intentando que todo quede en un malentendido pequeño, cuando por dentro sabe que no lo es. Lo interesante es que estas dos formas de actuar chocan, una por exceso de ligereza, otra por exceso de control, y en ese choque se filtra lo que necesitabas entender. A veces la verdad no llega por una confesión elegante, llega por el cansancio de quien ya no puede vigilar cada detalle, y aquí eso está muy cerca de ocurrir. Tu intuición está funcionando de maravilla, aunque la duda te haya hecho pensar lo contrario, porque llevas tiempo percibiendo que el problema no estaba solo en lo que se veía, sino en lo que circulaba por detrás. Seguramente has tenido días de sentirte casi culpable por sospechar, como si estuvieras siendo injusto, y luego algo mínimo, una mirada evitada o una frase torpe, volvía a encenderte la alarma. Esa montaña rusa desgasta mucho, porque uno termina dudando hasta de su forma de leer a la gente, y sin embargo aquí la lectura es clara.
estabas entendiendo más de lo que te permitías admitir. Hay un detalle cotidiano que me interesa mucho, ese momento en que notas quién te sostiene la mirada, y quién se pone a ordenar cosas, a mirar el móvil o a cambiar de asunto, porque ahí se delata medio mundo. No se trata de vivir desconfiando, se trata de reconocer cuando el alma te da un aviso práctico, uno de esos que parece pequeño, pero luego evita disgustos más grandes. También me entra una capa emocional más honda, porque este asunto te toca una herida antigua, la de haber sido malinterpretado alguna vez, o la de haber dado mucho y recibir a cambio medias tintas. Cuando eso se reactiva, duele por duplicado, duele por lo de ahora y por lo de antes, por eso el cuerpo se pone alerta, el sueño se altera, y hasta tareas normales se vuelven más pesadas. Pero justo esa herida, que parecía una debilidad, está haciendo de brújula, porque reconoces el patrón antes de que se repita entero, y eso es una ventaja enorme. Tus guías espirituales me muestran una especie de luz encendida en lo sencillo, en una conversación aparentemente banal, en una llamada breve, en una información doméstica que viene a confirmar una sospecha mayor. Nada de esto llega con tambores, llega con el tono exacto de la vida real, ese tono en el que una frase cualquiera te deja pensando durante horas. Sigue sin convenirte mover ficha de forma brusca, porque hay más gente observando de la que parece, y no todos están en el mismo lugar emocional respecto a ti. Una parte del entorno empieza a inclinarse a tu favor, no por pena, sino porque las incoherencias ya son demasiado visibles, incluso para quien prefería no meterse. Dime abajo si también reconoces ese instante tan concreto, cuando una persona intenta parecer natural, pero se nota que viene ensayada desde casa, porque aquí eso está diciendo muchísimo. Y esa sensación te resultará familiar, quizá ya la viviste hace tiempo con otra historia, con otros nombres, y por eso ahora el cuerpo te avisó antes que la cabeza. Ahora aparece la verdad que cambia la lectura entera, y no porque contradiga todo lo anterior, sino porque le pone un motivo más hondo, más humano y también más incómodo. Tu nombre no se mueve solo por conflicto, se mueve porque representas algo que otro no ha podido superar, corregir o borrar, y eso complica de verdad las cosas. Veo una mezcla de comparación, de culpa y de conveniencia, como si alguien hubiera sostenido una versión útil, mientras te dejaba en un lugar fácil de manejar, y esa construcción ya no aguanta. Lo inesperado es que quien más está removiendo esto, no es necesariamente quien inició el lío, sino alguien que ya no soporta seguir tragando una historia torcida. Eso cambia el centro del problema, porque ya no estamos solo ante quien habló, estamos ante quien empieza a cansarse de sostenerle la mentira a otra persona. Hay una escena muy clara, aunque no la veas todavía, donde se pronuncia tu nombre con una emoción distinta, no con chisme ligero, sino con peso, con ese tono que sale cuando alguien por fin admite que una cosa no encaja. Esa escena puede darse en una cocina, en un pasillo, en un coche, en una llamada corta de final del día, y precisamente por lo normal del momento resulta todavía más importante. A veces lo decisivo no ocurre en grandes reuniones, ocurre cuando se baja la guardia, cuando el cansancio del día deja menos fuerza para fingir, y ahí cae una verdad inesperada. Quiero saber si también has notado cómo ciertas confesiones aparecen en los momentos más corrientes, cuando alguien ya no puede sujetar la fachada ni 5 minutos más. Lo que se diga ahí no será perfecto, quizá llegue torcido, quizá venga incompleto, pero te dará una pieza que cambia el sentido de varias cosas pasadas. Veo motivaciones ocultas muy terrenales, nada de novela exagerada. Aquí hay miedo a quedar mal, necesidad de controlar la opinión de otros, y también un punto de envidia vieja por tu forma de sostenerte. Esa envidia no siempre es por éxito visible, a veces es por tu serenidad, por no necesitar montar teatro, por saber seguir con lo tuyo incluso cuando el suelo se mueve. Quien actúa desde esa carencia intenta sembrar duda, porque si consigue que otros te miren raro, siente por un momento que recupera poder sobre una inseguridad propia. Pero llega un giro fuerte, uno de esos que hacen que repases mentalmente varias escenas, porque veo que una persona que parecía neutral, o incluso distante contigo, en realidad estaba observando para comprobar algo. Esa persona no se apartó por desprecio, se apartó para no entrar en una telaraña que ya intuía enredada, y ahora podría convertirse en testigo valioso o en apoyo inesperado. Lo interesante es que este giro puede darte incluso cierta paz, porque deja de doler como rechazo personal, y empieza a leerse como prudencia, de alguien que no quería mancharse sin estar seguro.
Aquí los ancestros empujan una comprensión limpia, esa que no te infantiliza ni te vende fantasías, sino que te devuelve la dignidad al lugar correcto. Y cuando entiendas ese cambio, también cambiará la forma en que mires a una persona que te desconcertó bastante en las últimas semanas. Veo además una tensión que toca lo práctico, no solo lo emocional, porque este asunto puede influir en una invitación, una propuesta, un encuentro pendiente, o incluso en una decisión material que parecía detenida. Por eso digo que todo se complica, porque el nombre no cae en cualquier sitio, cae donde puede mover voluntades, abrir o cerrar caminos, y alterar la manera en que otro se posiciona. Si estabas esperando una respuesta, una señal clara o un paso de alguien, parte del retraso tiene relación con este movimiento soterrado, y eso merecía saberse. Me nace saber si estás viendo esto desde una tarde tranquila, o desde uno de esos ratos robados entre tareas, porque siento que la pieza que encaja aquí te puede acompañar todo el día. La verdad importante es esta: alguien está intentando arreglar tarde lo que permitió antes por comodidad, y aunque eso no borra nada, sí abre una vía distinta para ti. No se trata de perdonar a ciegas ni de aceptar migajas, se trata de reconocer que el tablero está cambiando, y que algunas lealtades se están resquebrajando en silencio. Lo que antes parecía un muro compacto empieza a mostrar separaciones internas, dudas, diferencias de criterio, y eso deja entrar luz donde antes solo veías bloqueo. En el corazón resistente de Capricornio, cuando por fin decide no rebajarse más, aparece una autoridad natural que obliga a otros a medirse mejor. Y esa autoridad tuya, tranquila pero firme, está a punto de provocar una reacción visible en alguien que llevaba demasiado tiempo hablando de ti sin atreverse a hablar contigo. Aquí la consecuencia ya no es abstracta, porque cuando esa reacción se produzca, cambiará tu margen de maniobra, tu manera de responder, y hasta la posición desde la que entrarás en un asunto que parecía escaparse. Puede llegar una invitación a hablar, una aclaración a medias, un mensaje con tono raro, o un intermediario intentando allanar terreno, antes de que estalle lo que ya no se puede contener. Hay un momento muy reconocible, cuando notas que el teléfono, la puerta o una visita empiezan a darte esa vibración de asunto pendiente, y si lo has sentido estos días, no lo estás imaginando. Lo delicado es que lo que venga puede mover tu rutina inmediata, tus planes más próximos, y la forma en que miras a dos personas concretas, desde el mismo día en que esto se confirme. Ahora sí se abre la parte luminosa de todo esto, y no porque desaparezca la incomodidad de golpe, sino porque la verdad empieza a trabajar a tu favor de una manera muy práctica. Lo que estaba embrollado se ordena, no necesariamente con disculpas perfectas, pero sí con señales suficientes para que recuperes posición, claridad y margen de decisión. Veo una mejora en tu ánimo, cuando comprendas que no estabas perdiendo el tiempo ni viendo fantasmas, estabas leyendo una situación compleja, con una precisión que otros quisieron minimizar. También aparece una oportunidad concreta de poner límites sin culpa, de hablar menos y decir mejor, de retirarte de lo que resta, y quedarte donde sí hay respeto. Esa es la recompensa más grande, porque no se trata solo de saber quién te nombró, se trata de que a partir de ahí vuelves a elegir desde tu fuerza, no desde la confusión. Me entra una escena de alivio muy bonita, casi cotidiana, como sentarte después de varios días tensos, y notar por fin que la cabeza baja de volumen, que el cuerpo se afloja, que el aire entra distinto. Esa sensación llega cuando una verdad deja de perseguirte por dentro, y pasa a convertirse en algo que puedes mirar, entender y colocar en su sitio. Aquí el universo te devuelve suelo firme, y lo hace con una mezcla de justicia tranquila y de oportunidad nueva, porque donde antes había duda, ahora pueden hacer una decisión útil. Dime abajo si también eres de esas personas, que cuando por fin entienden algo importante, se hacen un café, se sientan en silencio y sienten que la vida vuelve a encajar despacito. Veo además una mejora en vínculos concretos, no con todo el mundo, porque no todo merece segunda vuelta, pero sí con una persona que va a valorar más tu forma de estar, tu sinceridad y tu capacidad para no entrar en teatro. Esa persona puede acercarse de manera sencilla, quizá con una frase pequeña, quizá con un gesto que dice más que un discurso, y ahí notarás que algo se recoloca de verdad. También puede darse una conversación pendiente, que sin volverse melodrama, te deje la sensación de haber recuperado respeto, y eso para ti vale muchísimo. Si había una puerta medio cerrada en un tema personal o material, se ve más blanda, más disponible, como si el ambiente se despejara,
justo cuando ya no estabas dispuesto a suplicar nada. Y esa es una bendición enorme, porque el destino suele moverse mejor cuando uno deja de perseguir lo que no le honra. Tus pasos ahora conviene que sean serenos, pero firmes, porque estás entrando en una etapa donde importa mucho más la calidad de lo que aceptas, que la cantidad de lo que recibes. Si alguien vuelve con explicaciones, escucha sin tragarte todo. Si alguien se muestra amable, observa si sostiene esa amabilidad con hechos, y si una puerta se abre, entra solo si sientes paz. Veo protección espiritual muy activa en torno a tu voz interior, así que hazle caso a lo primero que sientas cuando alguien te escriba, te mire distinto o quiera recuperar terreno deprisa. También me hablan de una mejora alrededor de tu espacio, de tu casa, de tus hábitos, de ese pequeño orden doméstico que tanto ayuda cuando afuera hay ruido, y no es un detalle menor. Cambiar algo de lugar, airear, tirar papeles viejos, poner bonito un rincón, cocinar con calma, descansar mejor, todo eso te va a devolver poder emocional y claridad. A veces la vida se recoloca por dentro cuando primero enderezas lo de fuera, y aquí esa acción sencilla tiene un efecto más grande del que imaginas. Quiero saber una cosa muy cercana, si también te pasa que cuando limpias un cajón, una mesa o un armario, sientes que por dentro se te ordenan ideas que llevaban días dando vueltas. Ese gesto será casi ritual para ti en este ciclo, una forma de decirle a tus guías y a tus ancestros, que ya no guardas lo que duele por costumbre. En lo temporal, veo que lo más movido se aclara en un tramo cercano, cuando cambia el ritmo de tus días, quizá al entrar una semana más ligera, quizá después de un encuentro que parecía menor, y ahí notarás el giro. No hace falta correr detrás de ninguna explicación, porque la propia tensión del entorno va a empujar a ciertos movimientos, y lo hará más deprisa de lo que algunos quisieran. La ventaja es que esta vez no te pillará descolocado, llegarás con la intuición despierta, con la experiencia bien puesta, y con una serenidad que otros no sabrán manejar del todo. En la senda sobria de Capricornio, cuando decide no venderse barato, sucede algo precioso, empieza a traer trato limpio, respuestas concretas y personas que ya no juegan con dobles mensajes. Eso es lo que te mereces ahora, menos ruido, más verdad, menos tanteo, más presencia. Veo incluso una pequeña alegría enlazada a todo esto, como si después del nudo llegara una invitación agradable, una noticia que te levanta el ánimo, o una conversación que te devuelve ilusión por algo que habías dejado en pausa. No todo gira alrededor del problema, y eso también necesitabas oírlo, porque tu vida es mucho más grande que el enredo que otros intentaron montar a tu alrededor. Hay futuro bonito en tus planes, en una mejora práctica, en una reconciliación con tu propio valor, y en la sensación de no tener que demostrar nada a quien nunca quiso ver claro. Si en estos días notas que una puerta se abre justo después de soltar una preocupación vieja, vuelve y me lo cuentas, porque esas vueltas del destino siempre traen una enseñanza preciosa y muy tuya. Quiero dejarte con algo muy limpio. No estás a merced de lo que otros digan, ni del ruido que intenten levantar con tu nombre, porque tu verdad pesa más cuando decides habitarla sin miedo. Lo que se complica ahora, en realidad, está obligando a que se ordene lo que llevaba demasiado tiempo torcido, y aunque el proceso incomode, el resultado te deja mejor situado. Confía en esa sabiduría acumulada que te ha enseñado a reconocer gestos, silencios y dobles fondos, porque te va a guiar con una precisión hermosa durante este cambio. Mereces vínculos claros, respeto visible, calma en la cabeza y alegría en lo pequeño, y todo eso empieza a moverse a tu favor desde ya. Te abrazo con el alma, y te espero con mucho cariño en la próxima lectura.